Entonces a Santiago de Chile con esta información que transcurre en vivo de lo que tiene que ver con esta segunda cumbre de la CELAC, y para ello vamos a hablar con Alberto Pando, quien tiene en este momento a David Balsa, quien es el presidente de la conferencia Eurocentroamericana, también participante de esta reunión de ambos continentes. Bienvenidos. Así es, Juan Carlos, estamos aquí para comentar lo importante de la cumbre, porque lo conversábamos antes, hay elementos que resaltan por lo noticioso, por lo vistosos, Cuba, Venezuela, el presidente Evo Morales dio una conferencia de prensa en la que pidió que Gran Bretaña devuelva las Malvinas a Argentina y que Chile le devuelva el mar a Bolivia. Esas cosas obviamente saltan a la noticia, pero lo fundamental, lo que ha estado discutiendo entre estos dos bloques, aquello que puede tal vez en algo el destino de los pueblos. ¿Qué ha sido, a su juicio, usted que ha estado participando de estas conversaciones, David? Bueno, fundamentalmente yo creo que estas cumbres, la cumbre de CELAC Unión Europea, de que estamos en un mundo global donde es imposible avanzar si no es entre la cooperación entre las naciones. Y en este sentido, la América Latina y Centroamérica, yo como presidente de la Conferencia Centroamericana, evidentemente tengo una responsabilidad especial con el área de América Central y el Caribe, están jugando un papel importante en la política exterior. América Latina ya no juega un papel de segundo orden, juega un papel de primer orden. Y en este sentido, ha hablado con Europa de igual a igual y ha hablado sobre de qué forma se puede impulsar el comercio. De una forma equilibrada, con acuerdos de asociación y libre comercio que permitan que aumente la economía en Europa, pero también en América Latina, que haya ventajas comparativas para ambos, que sean acuerdos equitativos, y también que incluyamos temas como la migración para garantizar que los latinoamericanos puedan viajar libremente a Europa, igual que los europeos viajan libremente a América Latina, que es un tema muy importante. En la declaración ha sido equilibrado la mención a rechazar el proteccionismo, uno podría decir, las políticas que se pueden adoptar desde Europa cuando está pasando por problemas, como también por rechazar el libertinaje en cuanto a los tratos ya hechos, a lo que se llama la predictibilidad jurídica, es decir, que los gobiernos no lleguen y estén expropiando empresas con inversiones europeas. No se ha explicitado de qué se habla, pero estas dos cosas tuvieron su equilibrio. ¿Está bien este equilibrio? ¿Es suficiente para mantener e incrementar las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe? La Cámara. Fundamentalmente lo que se está trabajando aquí es en una parte, garantizar a las empresas europeas que quieran invertir aquí que van a poder invertir en un marco de seguridad jurídica, de tranquilidad, pero también garantizar que la América Latina se va a beneficiar de sus recursos naturales, de sus ríos, de sus lagos, de sus minas, de sus bosques, y que además esta explotación va a ser una explotación razonable, equilibrada, respetando el medio ambiente. En esta línea yo creo que se ha buscado acuerdos equilibrados, tras enormes y complejas negociaciones, pero yo diría que hemos conseguido un notable en este apartado de la negociación. También hay dos áreas que son importantes, como es la política exterior de Sudamérica y de Centroamérica. Hay que tener en cuenta que hoy en día una cumbre con los estados de toda África, una cumbre UNASUR, Unión Africana, una cumbre que se va a celebrar en Guinea Ecuatorial y que es la tercera cumbre de este nivel, que demuestra que Latinoamérica puede hacer una cumbre con la Unión Europea, también con la Unión Africana, con China, y empezar a jugar un papel de primer orden. En esta línea se tiene que seguir trabajando, tener un papel cada vez más fuerte en la escena internacional, pero esta clave solamente se conseguirá si hay una integración latinoamericana. Latinoamérica negocia por separado, evidentemente no tiene capacidad frente a la Unión Europea, ni China, ni Japón, de avanzar en ninguna línea. Quisiera en principio preguntarle sobre la posición que tal vez tiene la conferencia eurocentroamericana, además cuál es la posición que se puede tener desde los países de Europa, cuando muchos han cuestionado que quien esté presidiendo actualmente la cumbre de la CELAC y esta Unión Europea sea precisamente Cuba, un gobierno que para muchos no es para nada democrático y que lo haga en un concierto donde se habla de democracia y donde la mayoría de los países, salvo Cuba, son democráticos, no hay una dictadura. ¿Cuál es la posición de ustedes? Sí, fundamentalmente
El hecho de que sea Cuba, un estado del Caribe, o sea Chile, un estado de Sudamérica, los que presidan, se debe a que ha habido una decisión política, un consenso amplio de todas las naciones latinoamericanas, tanto de Sudamérica como de Centroamérica, de ponernos al frente de esta responsabilidad. Yo entiendo de que ha habido, en este sentido, una apuesta por poner la integración latinoamericana por encima de las diferencias que existen a nivel político y de regímenes. Y en este sentido Latinoamérica ha decidido hacer un esfuerzo en todos los sentidos y por todas partes de superar diferencias, de superar antagonismos, porque ha entendido de que en este momento hay una situación absolutamente urgente, que es que Latinoamérica pueda empezar a exportar, a conseguir tener un peso internacional como le corresponde, y eso es imposible si Brasil va por un lado, Chile por otro, Cuba por otro, Nicaragua por otro. Eso es completamente imposible. Por lo tanto, o se hace un esfuerzo común de renuncia a posiciones maximalistas y buscamos un punto común para trabajar conjuntamente, teniendo en cuenta las diferencias que existen, pero avanzando hacia un futuro mejor compartido, o si no, América Latina lamentablemente no tiene posibilidades frente a Estados Unidos, la Unión Europea y China de jugar un papel relevante. Ahora, David, Yo creo que es una apuesta por la integración. ¿Qué decirle precisamente, David, a Cuba, quien se ha quejado rotundamente por la presencia de la Unión Europea entre los países de Latinoamérica, entre los países de Estados Unidos, entre esta cumbre de la CELAC? ¿Qué decirle a Cuba sobre sus quejas porque no ha estado totalmente contento, ha explicitado algún descontento por este tipo de reunión? Bueno, esas reuniones hay que tener una cosa clara y presente. Son reuniones que el solo hecho de que se celebren ya suponen una oportunidad para que los latinoamericanos dialoguen entre ellos y puedan buscar posiciones comunes. Ya por eso habría que convocarlas. Pero es que además en el momento actual de crisis global, internacional, económica, Latinoamérica está creciendo. Eso es una oportunidad de primer orden. Latinoamérica está creciendo y puede aprovechar este momento para desarrollar su economía y aumentar. Chile, donde estamos, es una economía que está creciendo con tasas inimaginables en Europa. Y esa expansión que tenemos en Chile hay que hacerla llegar a otros países que no han crecido tan rápidamente. Hay que recordar la expansión de Brasil, etcétera. ¿Cómo se consigue esto? Coordinando la política económica latinoamericana, adoptando acuerdos comunes entre la Unión Europea, Estados Unidos, China, la India y los actores globales. Si Latinoamérica no se unifica, no tiene ninguna opción de futuro en el mundo actual globalizado. Por ese motivo yo creo que ha habido un esfuerzo de generosidad tremendo por parte de Colombia, de Venezuela y los demás actores políticos de poner por delante los intereses comunes sobre las diferencias que legítimamente existen, no vamos a esconderlas. Somos diferentes y esa pluralidad creo que enriquece a Latinoamérica. La pluralidad que tiene Latinoamérica en cuanto a su diversidad es muy importante respetarla, pero vuelvo a insistir. Latinoamérica quiere conseguir tener en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1 o 2 puestos permanentes. Permanentes, como tiene Francia o Reino Unido, que hay que recordar que tiene una población de 50 millones cada uno de habitantes. Sin embargo, no lo tiene. ¿Cómo lo puede conseguir? Yendo conjuntamente como un bloque homogéneo a Naciones Unidas. Con la Unión Africana tenemos un diálogo político muy importante. Lo tenemos también con China, pero repito, ese diálogo sería imposible si fuésemos divididos entre 25 o 30 estados. David, el presidente Evo Morales, al terminar, después de la conferencia de prensa que ofreció el presidente Sebastián Piñera y los representantes del Comité y de la Comisión de la Unión Europea, manifestó algunas molestias. Dijo, no me gustó que esto fuera un retiro, o sea, que estuvieron todos cerrados, tenemos que dar estas discusiones de cara al pueblo, dijo Evo Morales. También subrayó que, bueno, la historia entre América Latina y Europa parte con una invasión cruel, una invasión agresiva, y que para ir construyendo esta relación de confianza se requiere ahora de que se acabe el colonialismo, dijo Evo Morales, un colonialismo que él apuntó a la depredación de recursos naturales y dio como ejemplo la estatización de hidrocarburos en su país. Este discurso, el de considerar
a Europa hoy día o a hacerle advertencia respecto de cómo debe comportarse para que haya confianza? ¿Es bien recibido por los europeos? Bueno, evidentemente las declaraciones del presidente Evo Morales yo creo que son recibidas con respeto a Europa, como no puede ser menos, igual que cuando hace unas declaraciones el señor David Cameron, primer ministro del Reino Unido, se respetan en Latinoamérica, aunque puede haber opiniones distintas al respecto, y las hay. A partir de ahí, hay una historia que está ahí. El tema es, ¿somos capaces de superar esa historia y dar pasos adelante conjuntamente o vamos a permanecer siempre mirando hacia el pasado? Yo creo que tenemos que asumir el pasado, ser muy críticos con lo que ocurrió y a partir de ahí construir un futuro conjuntamente. Y unidos, Latinoamérica tiene un gran papel en el mundo. Con los europeos se puede establecer un diálogo muy fluido, porque al fin y al cabo de choque de culturas ha surgido una cultura nueva, con grandes valores, que ha dado Gabriel García Márquez. Tenemos cantidad de escritores que están ahí sobre la mesa y que representan lo mejor. Pero, quiero decir, Latinoamérica es una potencia cultural. Se está convirtiendo en una potencia económica. Tenemos que hacer una potencia política. Una potencia política, para eso tiene que actuar una única voz. Y en ese sentido habrá que hacer, pienso yo, un esfuerzo de sintonizar más las posiciones latinoamericanas, desde la de Bolivia, que se nos comenta, hasta la de Nicaragua, hasta la de Chile, Argentina, Ecuador, Perú, y actuar conjuntamente, como hace Europa, que cuando está un tema importante actúan conjuntamente, porque saben que sus intereses... Ya lo decía Octavio Paz, América Latina es ante todo un sueño de Europa y no se entiende bien América Latina sino desde Europa, porque desde allí vino el sueño. Eso lo dice un latinoamericano. Esta cumbre toma a América Latina robusta, creciendo, aprendiendo de sus errores del pasado. Cumplen justo 30 años en la crisis de la deuda, que sumió en grandes sufrimientos a nuestras naciones, que cimentó la pobreza que hay todavía hoy día. Pero por el otro lado a una Europa que cruje de sufrimiento también, ahora, ya no 30 años, sino 30 años después, por el desempleo, por los problemas sociales, por las convulsiones, incluso por la violencia. Sacará lecciones Europa de la trayectoria de sufrimiento de América Latina y el Caribe. Bueno, en esta cumbre, por primera vez, nos encontramos en una situación interesante, y es que no es América Latina la que va a pedir ayuda o apoyo a la Unión Europea, sino que es la Unión Europea la que viene a pedir aquí inversiones de América Latina. El presidente español, Mariano Rajoy, lo ha dicho públicamente. También otros presidentes europeos lo han planteado a sus homólogos latinoamericanos, Angela Merkel, en parte de la moneda, con el presidente Sebastián Piñera. Y desde esa posición, Europa viene aquí a pedir inversiones, que es un cambio totalmente radical con lo que ocurría antes. A partir de aquí se puede equilibrar el diálogo. Pero que es una subrayado. No solamente tiene una relación económica, también tiene una relación política. Igual que los europeos han venido aquí a hablar sobre la situación política, pues cuando ha habido conflictos internos entre los países latinoamericanos, y han dado sus opiniones, y han ayudado y han facilitado, es hora que Latinoamérica también legítimamente, como un actor de primer nivel, hable, por ejemplo, de los conflictos en Europa, como por ejemplo en Kosovo o en otros lugares. Sí que dé su opinión, porque estamos en plano de igual a igual. Nosotros también queremos tener una relación con los europeos equilibrado, en el plano económico y político. Y en esta dirección, UNASUR fue un paso muy importante, y ahora la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños significa que desde México, el Caribe, hasta Santiago, hasta Chile y hasta Argentina, todo el continente latinoamericano está unificado. Esto es una situación que desde que Simón Bolívar plantease este sueño no se había producido nunca. Es una oportunidad enorme. Va a depender de los presidentes que salga adelante. Desde la Conferencia Euro-Centroamericana, como desde la UNASUR, como desde el Sistema de Integración Centroamericana, como desde la Comunidad del Caribe, se ha hecho una apuesta muy fuerte por apoyar este proceso de la CELAC. Yo estoy convencido de que saldrá adelante, porque América Latina solo tiene una solución para su futuro, que es la unidad. La división conducirá a América Latina a la irrelevancia. La unidad colocará a América Latina como un actor de millones de habitantes que tendrá capacidad para hablar de igual a igual con los Estados Unidos, que solo tienen 300 millones de habitantes, con la Unión Europea, que tiene 500 millones de habitantes, más o menos lo mismo, y también con el coloso como China o la India. Bolívar
papel que le merece, que le corresponde, de primer nivel de relaciones del mundo. Juan Carlos, aiming high, apuntando alto, y las manos del escultor chileno Mario Larrazábal son los símbolos de esta cumbre CELAC Unión Europea, y es justamente lo que está planteando nuestro invitado, mirar hacia el futuro, cimentar la esperanza sobre la base del diálogo. David, quisiera consultarle también sobre la posición que tienen ustedes desde Europa ante la situación que padece el presidente Hugo Chávez, el deterioro en su salud, que no se sabe hasta el momento qué tan bien va su recuperación o qué tan mal está su salud. ¿Cuál es la posición de Europa y qué tan desestabilizadora puede ser esta situación para el continente americano y obviamente hacia Europa, sobre todo cuando se habla tanto en lo político como en lo económico? Pues acaba de ser planteado por parte del presidente Sebastián Piñera hace escasos minutos aquí. Yo acabo de ir de la reunión de presidentes y en un saludo previo ha habido un interés, un saludo hacia la salud del presidente Chávez, que por supuesto todos deseamos que mejore rápidamente. Todos sus colegas, independientemente, por supuesto, de la decisión política, desean una rápida y pronta recuperación del presidente Hugo Chávez. Y además, es una cosa, que más importante, Venezuela es un actor importante en Latinoamérica y yo estoy convencido que lo va a ser más, pero en una América Latina integrada, en una América Latina que dialogue, debate entre ella y que tenga opciones comunes. Nosotros tenemos fe en Venezuela y tenemos fe en Latinoamérica y creemos además que el clima que se ha desarrollado esta cumbre, que puedo comentar porque acabamos de salir de la sala donde hemos estado con los presidentes, ha sido un clima fraternal y donde se han superado las diferencias que había en muchos temas. Hay otros temas que están abiertos todavía, no lo vamos a negar, pero las discusiones que han tenido los jefes de Estado, con la participación también de la OEA, de la UNASUR y demás organismos internacionales de Latina, han ido en una dirección correcta, bastante positiva. Yo le daría un notable a esta cumbre. ¿Cómo se vería en este momento, David, ya hablando en el término de Centroamérica, que es la parte que a usted directamente le atañe cuando se habla de relaciones con Europa, y la posibilidad de una legalización del consumo de ciertas drogas, además propuesto por el propio presidente de Guatemala? ¿Ustedes en ese momento lo ven como una viabilidad para mejorar tal vez la economía no solamente, sino también la seguridad y mermar hacia el narcotráfico? Sí, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha planteado una propuesta, no es exactamente una legalización, pero lo que busca es fundamentalmente cambiar la situación actual de combate contra el narcotráfico. Hay una realidad que no la podemos negar y es que los grupos de narcotraficantes, los cárteles, han tomado un peso muy preocupante, muy preocupante. Yo estoy convencido, por supuesto, de que ni México ni las naciones centroamericanas tienen que temer frente a estas organizaciones criminales, porque tienen capacidad sobrada para derrotarlas. Pero es evidente que están creando mucho dolor, están creando una situación de inseguridad en la población que es absolutamente intolerable. Y depender la economía y crear ciclo vicioso. Por lo tanto, esta iniciativa la vemos con interés, pero hay que ser sensatos. El problema no es la producción realmente, el problema es el consumo. Si no hubiese una demanda tan fuerte en el norte, pues evidentemente no habría producción. A partir de ahí hay que buscar la corresponsabilidad. Los países donde sufre la demanda tienen que tomar medidas. Tienen que tomar medidas para cortar esa demanda, para que sus jóvenes se aparten de este tema. Y si ellos lo consiguen, será mucho más fácil el combate contra el narcotráfico. El tema de la legalización lo podemos discutir y debatir, pero es un combate, como he comentado, basado en medidas compartidas. ¿Falta mayor lucha, mayor compromiso por parte de los Estados Unidos para tratar precisamente, como usted lo ha dicho, de mermar el consumo de estas sustancias en los Estados Unidos, que es el mayor consumidor a nivel mundial de drogas? Efectivamente, nosotros tenemos una buena relación con la administración Obama, que además ha iniciado su segundo mandato, y de hecho, pues bueno, con una muy buena relación. Lamentablemente ha habido puntos de diferencias y uno de ellos ha sido el tema del narcotráfico.
porque hay una demanda que ha hecho, como es público notorio, el presidente Felipe Calderón durante su mandato, respecto a Estados Unidos para, primero, controlar su demanda interna de drogas, que es la que está produciendo, evidentemente, que se estén mandando los cargamentos al norte, y luego el tema de las armas, del hecho de la... que están afectando a México en este tema. Nosotros, nuestra posición fundamental es que Estados Unidos debe hacer mayores esfuerzos en un clima de cooperación con Centroamérica y México. Aquí no queremos buscar culpables, pero sí que tenemos que entender que tiene que haber una responsabilidad compartida. Y yo estoy convencido de que la administración Obama, que ha tenido un planteamiento bastante positivo respecto a tres administraciones que ha habido en Estados Unidos. Estoy convencido que este segundo mandato podremos avanzar mucho más rápido. De hecho, que en este nuevo el primer año de mandato de Barack Obama tendremos noticias importantes a este respecto. Muchísimas gracias a David Balsa, presidente de la Conferencia Eurocentroamericana. Si en este momento hay que definir algo en cuanto al balance final de la cumbre, ¿cuál sería? ¿Hacia dónde va a marchar esta unión de continentes y de países, David? Pues yo voy a poner un ejemplo que nuestros televidentes que nos escuchan desde Chile, desde Santiago de Chile, hasta la audiencia en Estados Unidos o en Brasil o en Colombia van a entender claramente. Cuando la América Latina va a Bruselas a negociar con la Unión Europea, o va a Washington, como voy yo habitualmente, o a Pekín, o a Nueva Delhi, y va separada, el peso que tiene es muy relativo. Sin embargo, cuando Latinoamérica, a través de la UNASUR, otras instituciones, ha ido conjuntamente, ha ganado mucho peso. A partir de ahora, cuando Latinoamérica va conjuntamente bajo Brasil y Centroamérica y el Caribe, la comunidad de estados latinoamericanos del Caribe, la CELAC va a conseguir sin duda que se escuche la voz de América Latina en Bruselas, en Washington, en Pekín, en Nueva Delhi, y establecer un diálogo político mucho más equilibrado. Por lo tanto, mi opinión es, estamos apuntando alto, pero sobre bases firmes. Latinoamérica tiene el futuro y eso dependerá únicamente de que los latinoamericanos decidan apostar por su integración y por trabajar codo con codos para superar las dificultades y hacer el lugar que se merece el sueño de Bolívar, de esa unidad continental entre los hermanos latinoamericanos. Gracias, David. Te apunto, Juan Carlos, de lo que mencionabas ayer afuera de la cumbre empresarial. Un cuidador de autos miraba el gran despliegue de esta cumbre de los empresarios y decía, y esto lo paga mis impuestos, prefiero que no haya. Pero justo antes el canciller chileno había apuntado cómo sería el mundo sin cumbres. Seguramente peor que el de ahora, y peor también para un hombre como ese que cuidaba automóviles acá en la capital chilena, donde se sigue desarrollando la cumbre de CELAC, acaba de comenzar y termina ya mañana al mediodía. Juan Carlos. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Sin duda alguna que en el transcurso de la tarde y de la noche tendremos más información desde Santiago. Muy buenas tardes. Buenas tardes.